con esta presentación que, aun cuando es en el marco de los procesos de reforma, va a tocar un foco muy importante que es el uso de las tecnologías, particularmente en el sector justicia. Vamos a ver cómo el proceso de transformación digital de la justicia en Chile ha hecho uso de estas herramientas tecnológicas para su mejor gestión. Vamos a revisar algunos pequeños antecedentes, un poco de históricos y de contexto a lo largo de esta presentación. Básicamente se divide en 5 secciones. Primero estos elementos de contexto, luego el rol que tiene la unidad que a mí me corresponde dirigir como un agente impulsor de estos procesos de modernización. Luego, un poco la legislación que nos aplica en Chile y que ha hecho en algunos casos posible algunas de estas innovaciones tecnológicas. Cuáles son los aspectos de innovación con los que estamos trabajando en Chile hoy día y un poco la mirada hacia el futuro, cuáles son los desafíos más cercanos que vemos en nuestro horizonte de cara a los próximos probablemente 24 meses para luego tener implementación de proyectos en esta línea. Vamos con el contexto. Chile es un país bastante más pequeño que Perú. Somos 17, 18 millones de habitantes, prácticamente la mitad o un poco menos de la población del Perú. Sin embargo, nuestra institución tiene presencia nacional, al igual que el Poder Judicial peruano. En el caso del Poder Judicial chileno, estamos constituidos por 476 tribunales distribuidos a lo largo del país. Somos un poco más de 12.000 funcionarios, 12.500 aproximadamente. Interactúan con nosotros cerca de 34.000, 35.000 abogados. Anualmente recibimos algo así como 3.200.000 causas en todas las materias. Se reciben más de 5 millones de escritos de forma diaria. Estos escritos, estas presentaciones que van, cierto, acompañadas de varias páginas de documentos, se ingresan a los sistemas informáticos del Poder Judicial chileno con más de 400.000 páginas diarias. Realizamos más de 180 millones de transacciones, estos son transacciones electrónicas, en procesos de interconexión con las instituciones con las cuales estamos conectados electrónicamente, y poseemos un dispositivo que denominamos Oficina Judicial Virtual, que nos permite mantener relación con nuestros usuarios y los abogados de forma permanente a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Y vamos a profundizar en algunos detalles de eso. Y esto un poco para contextualizar cuál es el tamaño de institución, cuáles son los volúmenes que administra el Poder Judicial y luego adentrarnos en qué tecnologías son las que utilizamos para llevar adelante estos procesos. Antes de eso, creo que es súper importante poder hacer una distinción entre la relación que existe entre las reformas a los sistemas de justicia y el uso de las tecnologías. A veces se suele hablar en nuestro país de tribunales reformados a aquellos que utilizan ciertas tecnologías, y la verdad es que son procesos bastante distintos. Si uno pudiera hablar de cuál es el ciclo, entre comillas, reformista, partiríamos porque las reformas son en realidad una respuesta a un cambio social, a necesidades jurídicas distintas de la ciudadanía, y que por lo tanto estas nuevas formas de ver la vida, estas nuevas formas de entender la vida ciudadana requieren naturalmente nuevas reglas, y aquí es donde entran los ajustes y los cambios procesales para poder dar respuesta a este cambio que es eminentemente social. Luego, naturalmente, estos nuevos paradigmas refuerzan y exigen nuevos valores a las instituciones, cosas que antes eran más bien declarativas. Cuando hablábamos de un poder judicial transparente, un poder judicial que rindiera cuenta respecto de su quehacer, era casi una declaración, sobre todo cuando administramos volúmenes de información tan grandes como los que vimos recién. Sin embargo, el uso de las tecnologías nos permite materializar estas declaraciones de principios, esta declaración de valores, y vamos a ver al final de la presentación algunos ejemplos de esto. Parece que hemos nuevamente perdido la conexión con el ingeniero Mario Lara Orellana de Chile. Vamos a intentar nuevamente
conectarnos para que continúe con su conferencia magistral, la sexta conferencia magistral a la que se ha denominado Transformación Digital del Poder Judicial Chileno, una mirada al futuro del Perú. Les pedimos la disculpa del caso al público que nos está siguiendo a través de las diferentes plataformas digitales y a nuestros participantes que se encuentran en las diferentes salas de este Congreso Internacional Virtual de Derecho Penal Bicentenario del Perú, consolidación de la reforma procesal penal. Pedimos un poquito de paciencia para poder nuevamente reconectarnos con el ingeniero Mario Lara Orellana de Chile. Mientras tanto, les recordamos nuevamente a quienes nos siguen a través del Facebook de la UETI del Código Procesal Penal que pueden registrar su participación haciendo clic en el link o enlace que se está compartiendo en la sección de comentarios. Recuerden que en cada conferencia o magistral se debe registrar, valga la redundancia, ya, y lo encontrarán justamente dentro de los comentarios fijados en el chat o si no también en el resumen de la presente transmisión del Facebook de la UETI del Código Procesal Penal. Bien, vamos a ver, a intentar nuevamente conectarnos mientras que ya creo que lo tenemos nuevamente. Ingeniero, lo escuchamos. Sí, algo ha pasado con la conexión nuevamente. Me acabo de cambiar de una fuente de conexión a otra para ver si tenemos mayor estabilidad. Está bien, lo escuchamos. Me parece que estábamos revisando una propuesta, digamos, de diagrama de cuál es el flujo que tienen las reformas. Y donde llegamos a la situación en que luego de que se hacen estas nuevas definiciones de las distintas propuestas de valor que incorpora una reforma procesal, se incorporan adicionalmente nuevas figuras orgánicas distintas. En el caso chileno, se incorporan las administraciones profesionalizadas a los tribunales. Esto es, profesionales que son distintos de aquellos del mundo de las letras, distintos de la abogacía, principalmente ingenieros y administradores públicos, profesionales del área de la gestión, que se vienen a incorporar para poder dar también una mirada diferente y en algunos casos modernizadora también del rol que han de jugar los tribunales. Luego vienen naturalmente las distintas adecuaciones institucionales, un cambio procesal, un cambio en la forma en la que el Poder Judicial administra justicia, lleva aparejado naturalmente algunos ajustes dentro de las otras organizaciones que forman parte del ecosistema del sector. Yo creo que ya intuyen que esto va a formar un círculo, ¿no? Y llevamos un poco más de la mitad de los puntos que se van a tocar aquí y aún no se ha hablado de tecnología. Por lo tanto, los procesos de reforma tienen que ver naturalmente con todos los aspectos que son procesales para solucionar cuáles son las nuevas necesidades de la ciudadanía. Luego viene la tecnología. Luego viene la tecnología a dar un soporte a este nuevo paradigma. Particularmente las implementaciones tecnológicas, que es un componente de la reforma, es para efectivamente soportar tanto el aparato administrativo, el aparato estadístico, el aparato de gestión, que naturalmente la reforma y las hace operativas. ¿Por qué? Porque permite asignar mayores capacidades, mayores recursos, mayor celeridad a aquellos procesos que eran naturalmente más ralentizados en el sentido de que adolecían del uso de ciertas tecnologías. El problema con esto es que estos ciclos son tremendamente largos. Imagínense que en estos 3 o 4 primeros círculos está todo el proceso de discusión legislativo de una reforma. Estamos hablando de los años que esto puede estar en el Congreso discutiéndose todo el articulado. Por lo tanto, son cambios muy, muy lentos cuando la tecnología cambia muy, muy rápido. Entonces, uno pudiera graficar esto un poco y establecer cuál es el nivel de comparación que hay entre los cambios que son eminentemente tecnológicos, que si uno se posiciona probablemente en una línea de tiempo que parte por allá por los años 90, con la irrupción de lo que conocíamos como el Internet, que era básicamente para las universidades, para las organizaciones de la defensa, algunos órganos de gobierno,
luego empieza a aparecer un poco mayor fuerza en el mundo académico, en algún minuto empieza a penetrar en la vida de los hogares, la vida de los estudiantes, y hoy día tenemos dispositivos inteligentes prácticamente en todos los aparatos electrónicos o físicos que utilizamos. Y los cambios dejan de ser estos momentos discretos de 4, 5, 6 años, donde habían cambios y saltos tecnológicos, a cambios que son continuos. Los cambios tecnológicos se suceden uno tras otro de manera continua, sin que existan estos grandes hitos. Sin embargo, las reformas a la justicia, las reformas procesales, son hitos que uno matemáticamente los denomina discretos, uno y luego el otro. No existe una lógica continua. Y es porque tampoco estamos cambiando los códigos procesales prácticamente todos los años. Y esto hace que, si uno pudiera graficar esto, es como que la justicia va siempre tratando de alcanzar a la tecnología. Y puesto desde otra forma, la tecnología ya ha solucionado algunos de los problemas que tiene la administración de justicia, como por ejemplo, las grandes acumulaciones de público en los puntos de atención, en los módulos de atención de usuarios de los tribunales. En nuestro país teníamos, hace 2 o 3 años atrás, filas de espera de 200 personas en algunos tribunales del norte del país, y era porque eran tribunales grandes, con zonas tremendamente populosas, una cantidad limitada de funcionarios que estaban para realizar las atenciones. Sin embargo, la tecnología viene luego a solucionar aquello, implementando distintos tipos de sistemas, como sistemas de reserva de hora en línea, atenciones por la vía remota, atenciones automatizadas a través de algunos elementos que utilizan ciertas tecnologías, como por ejemplo los chatbots, para poder descomprimir la atención que brindaban estos tribunales. De forma tal que la tecnología tiene distintas soluciones que están probadas en el mundo, que están probadas a nivel social, pero que no han sido adaptadas todavía por el órgano judicial. Y es ahí donde entran también los espacios de, naturalmente, innovación y de mejora en los sistemas de justicia. Cuando uno habla de incorporación de la tecnología en el Poder Judicial, suele ser llamativo a veces para las personas lejanas a veces a nuestras instituciones, porque la visión que existe de los poderes judiciales es que es una organización tremendamente estructurada, muy piramidal, muy tradicionalista, a la que le cuestan mucho los cambios, que es muy grande como institución también para cambiar. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que eso es todo lo contrario. Una vez que se tomaron las primeras decisiones de incorporación de la tecnología, particularmente el Poder Judicial chileno, que partió por allá por el año 1980, cuando se adquieren el primer computador para el Poder Judicial. Hablamos del año 80, cuando los computadores los tenían el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas y algunas universidades. El Poder Judicial da sus primeros pasos en la incorporación de la tecnología. Luego vienen los procesos de reforma, que en Chile nuestras reformas procesales incorporan en la ley la obligación del uso de la tecnología para sustanciar los procesos judiciales, y eso naturalmente le da un impulso muy fuerte al uso de la implementación de la tecnología. Luego, esto es un proceso que no se ha detenido. Partimos con estos computadores personales, con las primeras conexiones a Internet, con tratar de enseñarle a nuestros funcionarios qué es lo que era el correo electrónico, por qué desaparecían los fax o por qué casi desaparece el uso del teléfono, porque lo reemplazamos prácticamente todo por medios digitales, hasta el día de hoy, cuando estamos pensando en la utilización de herramientas de inteligencia artificial para poder apoyar los procesos de toma de decisión de los jueces, o automatizar ciertas tareas al interior de los sistemas informáticos de tramitación de causas. Y esto es una evolución constante. Por eso, cuando se habla también del proceso de transformación digital, hay que tener claridad de que esto no son cosas que sucedan de la noche a la mañana. Son muchísimos, pero muchísimos los casos de fracaso en implementación de lo que tratan de promover como procesos de transformación digital, que en realidad son solamente adquisición y compra de tecnología. Y eso son dos cosas que es súper necesario separar. La compra de tecnología no tiene nada que ver con la tramitación digital. La transformación digital, y esto conceptualmente, lo único que tiene de digital es el apellido. La palabra clave allí es transformación.
tenemos que estar disponibles para cambiar la forma en la que hacemos las cosas, cambiar la manera en la que organizamos nuestro trabajo, identificar cuáles son las tareas quizás repetitivas, que no agregan valor, que probablemente podrían estar fuera de nuestro proceso de trabajo, y cómo la tecnología viene luego a darme una solución para poder mejorar la forma en la que realizo ese trabajo. En caso contrario, aquellos procesos burocráticos, aquellos procesos que pasan por miles de revisiones y contrarrevisiones y duplicidad de labores, si los llevamos de la misma forma al contexto digital, la verdad es que solo vamos a estar replicando la mala práctica que tenemos en el mundo material y lo vamos a llevar ahora a una mala práctica en el mundo electrónico. Por lo tanto, estos procesos que son paulatinos tienen que estar cargados con este tinte de querer cambiar la forma en la que se hacen las cosas. En ese contexto se desarrolla también una parte importante del trabajo que hacemos como departamento y que les voy a contar de ahí más adelante con un poquito de detalle. El departamento que a mí me corresponde dirigir tiene una serie de funciones, que esto está dado por nuestra organización interna, pero básicamente somos como una consultora dentro del Poder Judicial. Tenemos nuestro rol, que es de asesorar técnicamente a la Corte Suprema, al Consejo Superior, a los tribunales en distintas materias, principalmente temas que tienen que ver con gestión de tribunales, temas que tienen que ver con innovación, todos aquellos aspectos que tienen que ver con la tramitación de leyes, en los cuales el Poder Judicial se puede ver afectado. Tenemos a nuestro cargo la labor de desarrollar y difundir la innovación al interior del Poder Judicial. Tenemos además la responsabilidad de la administración de las estadísticas judiciales. Debemos desarrollar métodos que nos permitan matemáticamente medir la carga de trabajo que tienen los jueces y los funcionarios de los tribunales de nuestro país para poder realizar asignaciones de recursos, suplentes, mayor cantidad de jueces, mayor cantidad de funcionarios, qué sé yo. Y adicionalmente tenemos un área dedicada completamente a la atención de usuarios. Con esa estructura es que nosotros desarrollamos nuestro trabajo, en donde principalmente se podría traducir en que cada 4 o 5 años cambiamos las reglas del juego. Cada cierto tiempo estamos poniendo algún elemento adicional que hace que el Poder Judicial cambie nuevamente. Y esto es porque va en relación a aquella mirada en que los cambios tecnológicos son tan rápidos que nosotros tenemos que ir cambiando con ellos. No se trata de ser la punta de lanza, no se trata de ser generadores de innovaciones tecnológicas, pero sí tener la capacidad como institución de identificar cuáles son esas tecnologías que hoy día están en el mercado, que solucionan problemas en la banca, problemas en el retail, problemas en la salud y que pueden ser llevadas al contexto judicial y entregar un mejor servicio a nuestros usuarios. Aquello en ocasiones puede significar cambiar la forma en la que un funcionario en un tribunal realiza su trabajo. Y eso puede ser, en algunas ocasiones, razón suficiente para estresar al equipo de trabajo, ponerle un desafío adicional. Pero son desafíos necesarios para que la ciudadanía nos siga percibiendo como una institución moderna, una institución flexible, una institución cercana. Por ejemplo, hace algunos años atrás, cuando parte la ley de tramitación electrónica en Chile, que hizo obligatorio la relación digital con los ciudadanos. Esto es que los abogados nunca más iban a presentar, por ejemplo, una demanda en papel. La ley los obliga a presentar la demanda a través de medios digitales. Nos reunimos, me acuerdo, en una presentación muy similar a esta, en el Colegio de Abogados, y algunos de los abogados nos decían que no confiaban en el sistema informático para poder presentar una demanda. Porque tradicionalmente siempre lo habían hecho en papel, siempre iban presencialmente al tribunal, el tribunal le ponía un timbre donde ellos tenían la certeza de que la demanda había sido recibida. Y yo le pregunto a ese abogado si él tenía cuenta corriente bancaria. Y me dice que sí. Y le pregunto si realizaba transferencias electrónicas a través de su cuenta corriente bancaria. Me dice, sí, naturalmente realiza transferencias electrónicas. Yo le digo, yo le confío su dinero a un sistema informático y no confía en que la demanda que usted manda a través de una plataforma informática, que es igual de segura que la del banco, no va a llegar la demanda. Y se trata un poco en esos contextos de derribar ciertos paradigmas para poder avanzar con una lógica de que lo que buscamos es entregar una justicia que sea más accesible, más cercana y también más oportuna. Con esto como contexto de cuál es el trabajo que hacemos.
llegó un momento crítico, crítico que enfrentamos todos, que ha sido la crisis del COVID. Y a veces se pregunta si estábamos preparados o no para la crisis. Y a mí me gusta reflejar esto con una analogía. El filósofo libanés Nassim Taleb define los cisnes negros en un libro del mismo título como un evento muy particular, un evento que es difícil de predecir, un evento que cuando sucede tiene un altísimo impacto, pero que cuando uno reúne todos los elementos de juicio y esto se racionaliza, era algo posible de anticipar. Y probablemente la pandemia del COVID reúne estas características. Eso ha sido una situación que en su momento fue imposible de predecir. Nada de lo que nosotros tecnológicamente hicimos era pensando en que estábamos preparándonos para una pandemia. Fueron elementos y cosas completamente distintas. Lo segundo es que ha sido un evento que ha tenido altísimo impacto. Ya van a ver ahí algunas cifras de lo que esto ha significado. Pero una vez que uno racionaliza esto y se conocen cada vez más estudios, era posible prever que en algún minuto el mundo se iba a enfrentar a una pandemia. Sin embargo, no estábamos trabajando para eso. ¿Qué habíamos hecho? Teníamos distintos niveles de avance tecnológico. Primero, teníamos una ley, que es la Ley de Tramitación Electrónica en Chile, que aplica para todos los tribunales del país, desde la Corte Suprema hasta los tribunales de primera instancia, en todas las materias. Todo se tramita completamente digital, no existe el papel hace algún par de años. A propósito de esta transformación digital y el uso de estas herramientas tecnológicas, tenemos interconexiones con 57 instituciones públicas con las cuales nos transmitimos información, como por ejemplo el registro civil para los domicilios, el servicio electoral, para imponerle una pena accesoria a una persona que queda inhabilitada de ciertos derechos políticos, ¿cierto? A propósito de alguna causa. Ya contábamos con firma electrónica avanzada en todas nuestras resoluciones, disponíamos de una oficina judicial virtual que nos permitía recibir las demandas y las presentaciones de los usuarios, todo a través de medios digitales. Teníamos trámites fácil, que son formularios inteligentes que están disponibles en el mismo sistema del Poder Judicial para que las personas que comparecen sin abogado puedan llenar 4 o 5 casillas de información y los escritos se presentan como un formulario directamente a nuestros sistemas de tramitación de causa. Luego de la pandemia, y tuvimos que tomar algunas decisiones para las cuales estábamos medianamente preparados, como por ejemplo el teletrabajo. Cuando parte la pandemia, aquí se decreta en Chile el estado de excepción constitucional de catástrofe y todas estas regulaciones sanitarias el 18 de marzo. Cuando esto sucede, el Poder Judicial se va prácticamente en su totalidad a formato de teletrabajo. Y esto es porque teníamos la tecnología que nos permitía hacer eso. Las audiencias se comenzaron a tomar en forma remota, todas las resoluciones se firman desde los domicilios, la gran mayoría de jueces que se encuentran trabajando en este formato son muy pocos los que acuden presencialmente. Tuvimos que reforzar las medidas de seguridad, ¿cierto? Porque ahora trabajaba la gente desde la casa, las redes domiciliarias no tienen los mismos niveles de seguridad que las nuestras, así que hubo que hacer algunos ajustes ahí también, pero ya contábamos con sistemas de tramitación de causa, ya teníamos expedientes digitales en todas las materias, ya teníamos algunas experiencias de teletrabajo muy controladas, bien pequeñas. Yo me atrevería a decir que eran como 4 o 5 tribunales a lo largo del país en los que habíamos promovido el teletrabajo por una situación distinta. Ellos tenían un problema de hacinamiento, eran muchos funcionarios para el edificio al cual estaban asignados, se estaban construyendo las edificaciones nuevas y en el intertanto teníamos distintos grupos de funcionarios trabajando de forma remota. No es ni cercano al escenario que tenemos hoy con más del 90% de la estructura total del Poder Judicial trabajando en forma presencial, y esto es desde la Corte Suprema a el último tribunal más alejado del país. Estamos todos con distintos niveles de teletrabajo y el global nacional es superior al 90%. Entonces, no es que estuviéramos preparados para la pandemia, pero teníamos ciertas condiciones a favor. Y esas condiciones a favor son las que nos permitieron no frenar la tramitación de las causas ni un solo día desde que se decretó la emergencia sanitaria por la crisis del COVID.
Parte de esas condiciones a favor las dio naturalmente la ley de tramitación electrónica. Esta es una ley que es muy breve, tiene como 10 páginas, es una ley cortita. Sin embargo, regula muchas cosas y las dos más importantes para nosotros es, primero, la relación con los ciudadanos, porque entre el año 2000, que parte la reforma procesal penal, que ya nos obligó a tener un sistema de tramitación de causas digital para las causas penales, hasta el año 2009 con la reforma laboral, toda la tramitación de las causas en el Poder Judicial era digital. Sin embargo, la relación con los ciudadanos era una relación material. Los abogados iban a dejar las demandas al tribunal, el tribunal las escaneaba, se las devolvía físicamente y luego la tramitación de la causa continuaba en los sistemas informáticos. Los escritos, las solicitudes, llegaba todo material, el tribunal lo escaneaba, lo subía al sistema, se lo devolvía a la parte. Nuestra relación con los usuarios era física, era a través de los documentos. Sin embargo, esta ley impone la obligación de que la relación con la ciudadanía sea a través de medios electrónicos. Así, desarrollamos la oficina judicial virtual, que permite que se ingresen demandas, escritos, se vean cuándo están calendarizadas las próximas audiencias, se descarguen los audios de la comparecencia en juicio de cualquiera de las causas en las que yo soy parte. En Chile todas nuestras causas son públicas, salvo las causas de familia y algunas en materia penal, donde existe, por ejemplo, no sé, una intervención telefónica, esas diligencias son reservadas. Sin embargo, el resto de las causas son públicas y las podría revisar cualquier chileno que accede, cualquier persona que acceda a la oficina judicial virtual. Esto se puede hacer a cualquier hora, desde cualquier lugar del mundo, a las 4 de la mañana, hora de Chile. Hay un abogado que está en España y que está ingresando una demanda, no hay ningún problema con eso. Y esto fue uno de los principales hitos que pone la ley de tramitación electrónica, porque además genera una lógica de hacer accesible, hace pleno el acceso a la justicia sin ninguna restricción horaria. Lo natural en nuestro país es que los tribunales tradicionalmente atendían entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde al público, luego trabajaban hasta las 4 o 5 de la tarde con labores administrativas, terminar proyectos de resoluciones, firmar las sentencias, qué sé yo, pero la atención del público se concentraba en ese horario. Entonces, en ese horario las personas no solo comparecían a las audiencias, sino que además era el horario en que atención de público recibía todos los escritos, las demandas, las presentaciones de los distintos intervinientes. Hoy día esto se recibe durante las 24 horas del día, queda inmediatamente cargado en los sistemas informáticos del Poder Judicial, llega un respaldo de la recepción conforme del documento al interviniente que corresponde, todo sin ningún tipo de restricción, se puede acceder a la historia completa de la causa y esto dispone, digamos, de la institución de cara a la ciudadanía en el momento en el que la ciudadanía lo requiera sin necesariamente estar anclado a ese tradicional horario de atención que teníamos antes. Para implementar esta ley diseñamos una receta y esta fue nuestra receta. Distintos contextos judiciales van a tener una receta que es diferente porque el escenario legislativo es distinto, el escenario tecnológico es distinto, los liderazgos institucionales también lo son. Esta fue la receta que nos resultó a nosotros. Definimos aquí una serie de ámbitos, son como 10 u 11. Voy a ir muy rápido con esto para que luego abramos algún espacio para preguntas. Lo primero que hicimos fue, naturalmente, una vez dictada la ley, ver cómo esto tenía impacto respecto de la normativa interna. En nuestro país, la Corte Suprema reguló por la vía de autos acordados algunos aspectos. La ley en general regulaba el ámbito de aplicación de esta normativa, que es extendida a todos los tribunales que forman parte del Poder Judicial, estableció una serie de principios, hizo obligatorio el uso de los sistemas informáticos, lo propio con la firma electrónica avanzada, estableció la obligación legal, y esto fue súper importante, de georreferenciar las gestiones de notificación. En Chile nosotros teníamos un problema. Hay un grupo de funcionarios que son auxiliares de la Administración de Justicia que tienen la labor de ir y notificar a alguien, por ejemplo, una demanda. La persona iba personalmente, te dejaban la copia de la demanda, pedía que le firmaran un documento y luego certificaba en el expediente que esa diligencia de notificación se había realizado personalmente a la persona de Mario Lara, tal día, tal hora, en tal domicilio. Sin embargo, uno se podía encontrar con otra causa en la que ese mismo funcionario
5 minutos después aparecía notificando a alguien a 25 kilómetros de distancia. Y eso no había forma de pesquisarlo porque no teníamos esa información para cruzar. La ley estableció como una obligación legal que las notificaciones fueran georreferenciadas. Por eso tuvimos que desarrollar una aplicación que es gratuita para estos funcionarios que tienen esta labor de receptores. Se descarga para Android, para iOS, para distintos sistemas operativos y permite georreferenciar la notificación. La persona es notificada, el receptor marca en su celular que realizó la diligencia y esa información se interconecta con los sistemas informáticos del tribunal. Él tiene la obligación legal, además, de dejar un registro a través de una fotografía, todo eso lo hace con su teléfono celular y toda esa información se carga luego en los sistemas informáticos del Poder Judicial y el juez tiene acceso a la coordenada geográfica con un sello de encriptación que permite identificar el día, la hora y el momento y la ubicación en la que se realizó esta gestión de notificación. Y esas son cosas que incorporó la ley. Luego, la Corte Suprema, haciendo uso de las facultades que tiene, reguló por la vía de los autos acordados distintos aspectos, como por ejemplo, cómo se iban a autenticar las personas que ingresaran al Poder Judicial y a sus medios digitales. En Chile disponemos de un dispositivo que se denomina clave única del Estado, lo entrega el registro civil, que es como una cédula de identidad digital que permite acreditar la persona de cada ciudadano en contextos digitales, y con esto uno se asegura de que quien está ingresando un escrito a una causa es quien dice ser efectivamente. Adicionalmente, en el caso de Chile, la Corte Suprema tiene un registro de todos aquellos profesionales abogados, por lo tanto, no solo identificamos quién es la persona, sino que además si es abogado o no, para poder verificar que pueda comparecer legalmente en esa causa. Se reguló el uso de la oficina judicial virtual para todos estos trámites, la firma electrónica avanzada en todas las actuaciones judiciales. Se reguló también la forma de adecuación orgánica y de gestión al interior de los tribunales del Poder Judicial, con la estructuración de planes anuales de trabajo que tuvieran que considerar una determinada cantidad de dimensiones que son necesarias para una mejor gestión. Se definieron las nuevas políticas de atención a los usuarios y sobre todo cuál era el uso que se le iba a dar a estos medios tecnológicos. Atendida la geografía que tiene nuestro país también, era poco probable que un equipo reducido como éramos nosotros pudiéramos recorrer todo el país generando las coordinaciones necesarias. Así que fue súper importante identificar ciertos liderazgos locales. Aquí recurrimos a los presidentes de las Cortes de Apelaciones, que son como las Cortes Superiores en Perú, los presidentes de las Cortes Superiores, jueces de distintos tribunales, funcionarios que fueran agentes motivadores de este cambio y, por lo tanto, identificar aquí también liderazgos locales, aliados locales en los lugares en donde se está implementando estas innovaciones tecnológicas fue también súper necesario. Naturalmente tuvimos que revisar las condiciones de conectividad e infraestructura tecnológica a lo largo del país. Aquí revisamos cuáles eran las capacidades de conexión de nuestro país, las redes de conectividad nacional, cuál es la tasa de penetración tecnológica en Chile. En Chile hay como 1,3 celulares por cada ciudadano, así que la verdad que es muy masivo el uso de medios digitales, sobre todo el uso de Internet, aun cuando sea a través de dispositivos móviles, la tecnología está. La tasa de adaptación social al uso de la tecnología, y esto es súper importante porque cuando, por ejemplo, hace un tiempo atrás, producto mismo de la pandemia, algunos tribunales comenzaron a crear, por ejemplo, una página de Facebook para poder tener habilitado un chat con el cual contactarse con los usuarios. Eso es adaptación social del uso de la tecnología. Facebook es una tecnología que no se desarrolló para el Poder Judicial. Facebook no estaba pensando en que los tribunales lo fueran a ocupar para conectarse con sus usuarios. Sin embargo, la ciudadanía lo utiliza. Por lo tanto, la institución tiene que tener la flexibilidad suficiente como para poder utilizar estas nuevas tecnologías y seguir en contacto con los usuarios. Eso fue también un elemento muy evaluado respecto de la implementación de las distintas tecnologías. Naturalmente, tuvimos que hacer ajustes a nuestra plataforma tecnológica. Como yo les contaba, ya éramos digitales, pero éramos digitales nosotros.
dentro de las puertas del Poder Judicial. No estábamos abiertos digitalmente con los usuarios. Por lo tanto, fue necesario reforzar la seguridad perimetral de nuestros sistemas, la seguridad de la información. Se hicieron pruebas de estrés a las bases de datos, por ejemplo, como ataques de denegación de servicio distribuido, que es como simular muchas conexiones. Contratamos aquí distintos servicios de ethical hacking. Contratamos a la Universidad de Chile para que construyera un robot informático que simulara miles de conexiones a los sistemas del Poder Judicial de forma simultánea para saber cuándo se caían, para saber cuál era la capacidad que tenían, porque hubiese sido una vergüenza que el día que parte la ley de tramitación electrónica se conectan 100 abogados a la vez y se cae el sistema. Entonces se tomaron todas estas medidas para poder asegurar la performance, para poder asegurar el desempeño, y estas hoy día son prácticas habituales. Estas labores que parecían que eran necesarias al momento del inicio, la verdad es que las hemos venido realizando de forma constante. Hoy día tenemos un monitoreo prácticamente a tiempo real de todos nuestros sistemas informáticos, resguardo en 2 o 3 bases de datos de respaldo en el caso de que una caiga, inmediatamente se levanta la siguiente, porque en un contexto de tramitación digital, que se caiga un sistema es como quedarte sin la luz, es como quedarte sin el expediente físico. Por lo tanto, siempre hay distintos niveles de redundancia en la información para poder mantener operativa a la institución. Se desarrolló este dispositivo que yo les comentaba, la Oficina Judicial Virtual, que permite acceso a toda la información de los distintos expedientes judiciales a lo largo del país. Es un portal web, también es una aplicación móvil, se ve más o menos así. Aquí uno ingresa, ¿cierto?, con su código de usuario y sus validadores, y yo les voy a mostrar ahí un detalle más o menos de cómo funciona. Fue necesario realizar ajustes a los sistemas informáticos también. Ya tramitábamos digitalmente, pero había cosas que era necesario cambiar. Hoy día, el equipo del Departamento de Informática ha constituido mesas de trabajo que están incorporados jueces, funcionarios, administradores de tribunales de las distintas competencias, de forma tal de que los sistemas informáticos sean herramientas que respondan a las necesidades de tramitación de causas del tribunal. Generalmente a los informáticos les encanta hacer los sistemas que a ellos les gustan, pero estos tienen que ser herramientas que sean de fácil uso para los usuarios. Y es un tremendo desafío porque es muchísima la información que se tramita en un sistema de tramitación de causas, que está registrada allí. Yo no quisiera que estos sistemas fueran lo más intuitivo posible, intuitivo al punto de un teléfono celular inteligente. Cuando uno se compra un iPhone, por ejemplo, el iPhone nadie se lee el manual. De hecho, ni siquiera trae un manual. Tú prendes el teléfono y comienzas a usarlo porque es intuitivo. Está pensado recogiendo cuál es la lógica con la que el usuario lo utilizaría. Y lo que estamos haciendo con los sistemas informáticos de tramitación de causas es lo mismo. Hemos traído a los usuarios a trabajar con nosotros de forma tal de que nos transmitan cuáles son las mejores experiencias en el uso del sistema, y esas son las cosas que hay que potenciar. Hoy día estamos con un proyecto súper desafiante. Hoy día existen cerca de 6 o 7 sistemas de tramitación distintos, porque cuando se dictan las distintas reformas procesales, se hacen en años diferentes. En el año 2000, la reforma procesal penal, y se diseñó un sistema informático para la reforma procesal penal, recogiendo las lógicas de tramitación del Código Penal. Luego viene la reforma de la justicia de familia, por allá por el año 2005, se diseña otro sistema informático de tramitación, recogiendo la lógica procesal de la tramitación de las causas de familia en este nuevo código, y naturalmente cuáles son los distintos matices del código de familia, lo propio con el código del trabajo y así. Sin embargo, hoy día estamos en esta lógica que tenemos 6 o 7 sistemas de tramitación distintos, y trabajando para probablemente en el mes de febrero o marzo del 2022 tener ya la primera versión del sistema de tramitación de causas unificado. Esto va a ser una única plataforma tecnológica en la que todos los funcionarios van a interactuar, y solamente se le van a habilitar a aquellos módulos o a aquella información que es relativa con el tribunal en el que yo trabajo. Si yo estoy en un tribunal de familia, se me activan todos los aspectos de familia. Si luego me voy a otro tribunal como juez, a un tribunal penal,
no tengo que aprender un sistema informático distinto. Es el mismo sistema informático y ahora voy a ver las pantallas o la información relativa a la justicia penal y no tengo que acostumbrarme a una plataforma o capacitarme en una plataforma diferente, que es lo que nos sucede hoy día. Así más o menos se ve, de hecho así se ve, la oficina judicial virtual cuando uno es un ciudadano. Aquí, por ejemplo, hay una causa que es mía, es un recurso de protección que puse en la Corte de Apelaciones de Santiago por el alza de mi plan de salud. Y yo podría, se pincha aquí, tengo acceso a toda la historia y la documentación de esta causa, puedo verificar las audiencias, las notificaciones que recibo, programar esto para que me llegue al correo electrónico, ingresar documentos, ingresar una demanda, hacer una consulta respecto de otras causas, cualquier otra causa, ya sean propias o no, como yo les comentaba, son públicas, así que esto se puede revisar todo desde la oficina judicial virtual. Así más o menos está la historia, la cronología de la tramitación de estas causas. Se puede descargar un ebook, todo esto se puede comprimir en un único documento en PDF y lo puedo descargar y lo veo como si fuera un único expediente, no piezas independientes, son distintas funcionalidades que están disponibles para los usuarios. Y así, y ven que esto es una vista muy distinta, que esto es una vista que es mucho más compleja, que tiene muchísima más información, es como se ven hoy día los sistemas de tramitación de causas al interior del tribunal. Y esto es porque los funcionarios requieren también acceder a otras funcionalidades de la plataforma. Así más o menos se ve el expediente hoy día, tiene la posibilidad de ver esto como documentos independientes a través de una lógica que es cronológica. El índice se forma de manera automatizada en la medida que se van agregando nuevos documentos. Ven ustedes aquí que están los códigos de barra en todos aquellos documentos que son los que han sido firmados por el juez. Y luego nos quisimos llevar también parte de la experiencia de la lógica del uso del expediente físico a este digital. Se desarrolló una tecnología ahí que se llama Flipping Book, que permite poder revisar este expediente digital con una lógica similar a la del papel. Puedo hacer marcas, destacar cosas, dejar señalados ciertos párrafos, ciertos pasajes de la tramitación de causas de forma bien amigable, de manera tal de que quien tiene que revisar el expediente, ya sea un abogado que está preparando un recurso para ir a la corte o el juez que está preparando la redacción de su sentencia, puede interactuar con este documento digital de forma muy amigable y formar su propio índice, su propio libro, su propio resumen, sus propias marcas en este documento que es puramente digital. Contexto de firma electrónica avanzada, probamos distintas cosas, desde huellas digitales hasta token. Hoy día estamos implementando la firma electrónica del Estado en Chile. El Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, el Poder Ejecutivo, desarrolló una firma electrónica estatal. Vamos a adscribir a ella. Tenemos tokens para todos nuestros jueces y funcionarios. Utilizamos en algún minuto las huellas digitales, pero luego vimos que no era tan segura, porque en algunos casos ya de más avanzada edad las huellas digitales comienzan a borrarse y tenía problemas para reconocer esa huella con el firmante, así que se optó de momento por tokens. En este mismo proceso tuvimos que realizar una capacitación, yo diría que no fue tan intensa en los tribunales porque como ya tramitaban digitalmente no tenían mucho que aprender, pero sí tuvieron que aprender cómo educar a los ciudadanos en el uso de estas nuevas herramientas, porque lo que iba a suceder aquí es que al día siguiente que se aplicara la ley, el tribunal iba a abrir la cortina, la gente iba a llegar a presentar una demanda y el tribunal le tenía que decir, no, discúlpeme, yo ya no se la puedo recibir en papel, hay una ley que dice que usted lo tiene que hacer a través de la oficina judicial virtual, así que capacitamos a nuestros funcionarios de atención de público para que pudieran capacitar a los usuarios que iban a acudir al tribunal de forma tal de que pudieran interactuar con las nuevas herramientas. En paralelo con eso se habilitó un call center para poder atender
principalmente a todos estos usuarios que no iban a tener tanta claridad de cómo se ocupaban los nuevos canales digitales, y es un dispositivo que hemos mantenido vigente hasta el día de hoy. Y aun cuando, y esto fue súper importante también, hicimos muchísima difusión, muchísima capacitación respecto de esto a toda la comunidad jurídica. Abogados, usuarios, instituciones que interactuaban con el Poder Judicial, recorrimos el país haciendo esto en seminarios que tenían una duración de 2 o 3 horas, en las aulas magnas de las universidades, en las facultades de Derecho, convocados por las mismas casas de estudio, de forma tal de decirle a la ciudadanía: viene un cambio muy importante, prepárense para poder seguir interactuando, para poder seguir tramitando sus causas con el Poder Judicial en este nuevo contexto digital. Y aquí nos pasó algo que nos dejó una tremenda lección. En uno de esos seminarios estábamos nosotros, y esto no es broma, es tal cual, estábamos nosotros en una universidad, en la Facultad de Derecho de una universidad, y en la vereda de enfrente existía otra universidad. Nosotros estábamos haciendo un seminario de que viene la ley de tramitación electrónica, viene un cambio digital muy importante, prepárese para la nueva forma de relacionarse con el Poder Judicial. Y en la universidad al frente había otro seminario en el que los exponentes, naturalmente no éramos nosotros, habían algunos jueces, y el tema que ellos trataban era: ¿por qué va a fallar este nuevo sistema? Felizmente no tuvieron razón, no falló, pero esto nos dejó una lección súper importante, y es que siempre van a haber detractores o personas reticentes a los cambios al interior de las instituciones. Y una de las mejores estrategias que uno puede utilizar, no para convencerlos, no para torcerles la mano, sino que para trabajar con ellos, es sentarlos a la mesa desde el primer día. Estas personas que son reticentes o que son resistentes a este cambio, en muchas ocasiones lo hacen con fundamento, porque han tenido malas experiencias con la implementación de tecnología, a veces porque se desconoce el potencial de una determinada tecnología, por visiones diferentes, y todos esos aspectos son tremendamente valiosos para el equipo que pretende implementar esta tecnología. Les permite advertir problemas que los amantes de la tecnología no vemos. Porque somos eufóricos, porque nos gusta implementar esto, porque somos de esas personas que cuando sale el nuevo iPhone nos mandamos una fila de 2 o 3 horas para comprarlo, independiente de que capaz que no viene tan bueno. Pero las otras personas que usan estas herramientas todos los días van a encontrar detalles o falencias que nosotros no vimos. Y es súper importante tenerlos sentados a la mesa desde el primer día. Les van a entregar información que es valiosísima para su proceso. Y en la medida que esa comunicación sea fluida, que se realice un trabajo transparente, que se realice un trabajo sincero con ellos, van a ser sus principales aliados. Y hoy día es parte del método que nosotros hemos implementado en todos los trabajos que hacemos. Incorporamos jueces, incorporamos funcionarios, incorporamos administradores de tribunales para poder tener este nexo. Yo, antes de tener el cargo que tengo hoy día, 10 años trabajé como administrador en distintos tribunales del país, conozco bien el trabajo. Sin embargo, es súper importante escuchar a quienes hoy día lo están realizando, cuáles son hoy día sus necesidades, de forma tal de que las respuestas y las soluciones tecnológicas que uno les brinda sean efectivamente eso, sean una solución al problema que ellos están enfrentando. Fuera de ese proceso, contarles rápidamente cuáles son aquellas innovaciones en las que hemos venido trabajando durante, yo diría, estos últimos 2 o 3 años, y luego cuáles son los desafíos un poco hacia el futuro. Perdón, un tema que nos ha dado muchísimas satisfacciones es que anualmente, hace 5 años, venimos realizando un concurso anual de innovación al interior del Poder Judicial. Recibimos cerca de 250 o 300 ideas todos los años. Esto es un proceso muy estructurado. A veces, cuando se habla de innovación, la gente se imagina un grupo de personas sentados en una mesa con muchos post-it de colores y plumones, y que alguien se para y los va pegando en la pared y pone como ideas locas. La verdad que la innovación es un proceso muy riguroso desde el punto de vista metodológico, tiene procesos muy definidos.
Aquí hemos definido un concurso anual de innovación. Postula todo el Poder Judicial. Aquí puede poner una idea desde el presidente de la Corte Suprema hasta el último auxiliar en el tribunal más alejado del país, colocan ideas. Recibimos cerca de 250, 300 ideas todos los años, pasan por un proceso de revisión muy, muy riguroso. Profundizamos en aquellas 20 que tienen el mayor potencial. De esas 20 elegimos 10 y luego esas 10 van a una presentación final con ministros de la Corte Suprema, el director de la Corporación Administrativa, estoy yo, está el jefe del Departamento de Informática, y como una suerte de jurado revisamos esos 10 proyectos. Cosas que partieron como ideas, nuestro equipo los asesora. El equipo de profesionales del DDI trabaja con ellos para coachearlos, para transformar esas ideas en proyectos reales, y luego se presentan por los mismos funcionarios que propusieron la idea, exponen ante este comité, y rankeamos mediante una calificación a estas 10 ideas más innovadoras del año. Y asumimos compromisos de implementación. Esto es un proceso que dura varios meses, lo terminamos por ahí por noviembre todos los años, y al año siguiente implementamos sí o sí los 3 proyectos mejor calificados de la convocatoria del año anterior, junto con el funcionario que lo presentó en el tribunal donde él trabaja, de forma tal de generar una cultura de innovación al interior del Poder Judicial. Y aquí han ganado proyectos presentados por jueces, presentados por el secretario de la Corte Suprema, presentados por un auxiliar en un tribunal que diseñó o tenía una idea de una herramienta para el control de inventario. Cualquiera de ellos puede abiertamente postular, y esto nos ha dado muchísimas satisfacciones. Primero, porque nos acerca a las problemáticas que tienen los tribunales, nos entrega una mirada muy amplia, muy rica, de cuáles son las cosas que no tienen, y que ellos dicen, oye, podríamos tener tal cosa, y a veces esa solución es muy sencilla de abordar, es muy básica de abordar y está fuera de nuestro radar. Esto nos da una cercanía muy, muy fuerte con esta primera línea, que es el tribunal como una unidad que atiende a los usuarios. Adicionalmente, como tenemos una riqueza en datos, en información digital, desarrollamos una herramienta tecnológica que denominamos Quantum. Es un tablero de control estadístico del desempeño de todos los tribunales del país. Esto es una vista general del tablero de Quantum. Uno puede pinchar aquí y entrar por cualquiera de las distintas competencias, o revisar algunas otras dimensiones, y esto nos muestra a nivel de detalle el desempeño que tienen los distintos tribunales. Por ejemplo, acá, no sé, los juzgados de familia en la jurisdicción de Santiago, para el mes de mayo del año 2020, los ingresos de causa, las causas terminadas, las audiencias realizadas, cuántos escritos han recibido, cuántas resoluciones dictaron los jueces. Todo esto es dinámico, se carga día a día, muestra siempre la información del día inmediatamente anterior. Toda esta información es descargable por los funcionarios de los tribunales. Podemos llegar aquí a niveles de detalle, como por ejemplo cuál es la hora en la que los funcionarios están enviando proyectos de resolución a la firma de los jueces, cuál es la hora en la que los jueces están firmando las distintas resoluciones o sentencias en los sistemas. Y esto nos da información muy valiosa para alimentar los modelos matemáticos con los que medimos la carga de trabajo de los jueces, y que luego significan la asignación de mayores recursos para los tribunales. Esto es un trabajo que realizamos internamente en el equipo del Departamento de Desarrollo Institucional, y que hoy día está siendo estudiado por el equipo de Ciencia de Datos del Banco Mundial como un ejemplo de una buena práctica en la utilización de datos para la toma de decisiones. Aquí, una de las cosas que nos ha llamado mucho la atención es que aquellos tribunales que más acceden a esta plataforma y más revisan el comportamiento de los otros tribunales son los que generan saltos más importantes en el mejoramiento de su gestión. Y es con esta lógica de que como que el pasto del vecino siempre es más verde, ¿no? Y a nadie le gusta
estar en el último lugar del ranking. Entonces, si el tribunal de al lado, que recibe exactamente la misma cantidad de causas que recibo yo y que tiene la misma cantidad de funcionarios que tengo yo, tiene mejores indicadores de desempeño, esos tribunales mejoran. Ese tribunal que se dedicó a observar a los demás mejoró. Mejoró porque no le gusta estar en el último lugar del ranking y mejoró porque la información genera oportunidades. Y lo que hacemos con esta información es ponerla a disposición de los tribunales para que ellos busquen cuáles son esas oportunidades de mejora que pueden implementar. Con una mirada distinta, pero haciendo uso de una parte de esta misma información, desarrollamos un portal que se llama el Poder Judicial en Números. Es un portal web abierto, disponible para cualquier persona en cualquier parte del mundo, en donde el Poder Judicial muestra toda su información a nivel estadístico, en cifras agregadas, pero tenemos aquí todas las causas ingresadas, todas las audiencias tomadas por tribunal, todas las sentencias dictadas por cada tribunal del país. Publicamos aquí cómo gastamos los recursos financieros de la institución. En todos los subtítulos, con una lógica de transparencia activa, porque comprendemos que la publicidad, la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio jurisdiccional, y sobre todo desde el punto de vista de la administración, de los órganos como el nuestro que administra los recursos del Poder Judicial, es un imperativo, es una obligación. De forma tal de que esta herramienta se ha dispuesto de cara a la ciudadanía para que cuenten con esta información. Todos los datos son descargables en distintos formatos, además con una lógica de datos abiertos. Esto se puede descargar en Excel, en CSV, en HTML, en JSON, en distintos formatos que ayudan, por ejemplo, a la investigación universitaria, a quienes están desarrollando tesis. Pueden acceder a esta información y hacer descarga de nuestras bases de datos de forma gratuita, muy rápida, sin ninguna limitación, y trabajamos en el desarrollo de este proyecto. Estamos muy cerca de lanzar una plataforma. Aquí se llama Pejudo Orienta y esto fue uno de los primeros banners que desarrollamos, pero en realidad tiene otro nombre, ya la rebautizamos como Gala, tiene nombre de mujer, pero es una sigla, es de la Guía de Atención Legal Automatizada. Esto ha sido entrenado utilizando un algoritmo de inteligencia artificial desarrollado por Google. Es un algoritmo que es gratuito. Se llama Dialogflow, que permite entrenar un modelo de Machine Learning para que pueda orientar y pueda guiar a nuestros usuarios, aquellos que pueden generar, entre comillas, autoatenciones, de forma tal de descomprimir también las unidades de atención de público de los tribunales. Van a poder conectarse por distintos medios, hacerle preguntas a este avatar, a esta Gala, y poder recibir información de dónde están los tribunales, cuáles son los pasos procesales a seguir, cuál es el estado de la causa, cuál fue la última presentación del escrito, qué sé yo. Van a poder tener allí información relativa tanto al Poder Judicial como también a otras instituciones que forman parte de la red de justicia, porque nos pasa muchísimo que algunas personas llegan al tribunal haciendo una pregunta, pero en realidad es algo que tiene que resolver el Ministerio Público. Entonces, a través de este bot automatizado, nosotros vamos a poder derivarlo directamente con los otros órganos y descomprimir el trabajo que realizan nuestros funcionarios. Aquí también hay un foco que es importante. Esto tiene que haber un objetivo para la implementación de la tecnología. Esto parece súper divertido implementar esta tecnología, pero esto persigue un fin. No hacemos estas implementaciones porque sea desafiante desde el punto de vista tecnológico. Lo hacemos porque solucionan un problema. Usuarios que pueden autoatenderse, que acceden a medios digitales de forma muy masiva, tribunales que están con muchísima carga de trabajo, que tienen altos volúmenes de atención de usuarios presenciales. Estos son soluciones para poder realizar un mejor trabajo, no es solamente la implementación de la tecnología. En este contexto de pandemia implementamos una plataforma que se llama Conecta Pejud,
Esto nos solucionó la vida con la atención de los usuarios, porque cuando se decreta el estado de emergencia constitucional en Chile a propósito de la pandemia, se establece un régimen constitucional de excepción. Se restringen las libertades de movilidad de las personas, se decretan zonas de cuarentena, y muchas personas no podían acudir físicamente al tribunal, tenían trámites que hacer o tenían atenciones que recibir. Se imaginan que las líneas telefónicas no daban abasto, o alguien llamaba por teléfono, podía estar 40 minutos esperando que el tribunal lo atendiera. Los funcionarios de los tribunales también tremendamente estresados, y todos los tribunales empezaron a generar innovaciones. Innovaciones como, por ejemplo, en todos los tribunales hay un teléfono celular de turno. Instalaron WhatsApp en ese teléfono celular y se lo empezaron a dar a los usuarios, pero luego el que administraba el WhatsApp también tenía una, entre comillas, fila digital muy, muy larga. Habilitaron Facebook, todos los tribunales tenían cuentas de Zoom, habilitaron salas de Zoom para poder hacer videoconferencias con los usuarios. En fin, muchísimas plataformas, pero luego tenías el problema de que el funcionario de atención de público se enfrentaba a un problema, y era que tenían 1, 2, 3 o 4 pantallas físicas donde administraba el WhatsApp, el Facebook, el Twitter, el Instagram, el chat, la videoconferencia de Zoom, el correo electrónico, el sistema de mensajería de Facebook Messenger, lo que fuera, todo disperso de forma diferente en plataforma, sin administrar tiempo, sin poder saber quién estaba antes, quién estaba después. Eso era bastante caótico. Y luego los usuarios no sabían a través de cuáles de todas las plataformas se podían conectar. Entonces, lo que hicimos con Conecta fue desarrollar una plataforma que es como omnicanal. Cuando uno es un usuario, se conecta a través de Conecta y selecciona el medio a través del cual se quiere relacionar con el tribunal. Si quiere hacerlo por chat porque le es cómodo, selecciona chat. Si quiere una videollamada, selecciona videoconferencia. Si quiere WhatsApp, WhatsApp. Si quiere Facebook, Facebook. Lo que sea que elija va a estar disponible dentro de la grilla de opciones que puede elegir. Y luego, el funcionario en el tribunal tiene una única ventana, donde el sistema digitalmente administra la fila digital que se genera con cada uno de estos usuarios, tiene tickets, tiene mediciones de tiempos de espera, puede generar canales distintos para situaciones que son urgentes, como por ejemplo una causa de violencia intrafamiliar que requiere la intervención de un juez inmediatamente. Este funcionario toma esa videoconferencia y inmediatamente se la deriva al juez. Ojo, el usuario está en su casa, el funcionario está en su domicilio y el juez también está en su casa. Y todos pueden interoperar a través de esta plataforma y se pueden realizar las audiencias de forma inmediata para tomar, por ejemplo, una medida de protección o una medida cautelar en el caso de una violencia intrafamiliar. Y este es un proyecto que ya tenemos implementado en los juzgados de familia. Significó cerca de 150.000 atenciones el año pasado en estos tribunales. Este año tenemos el desafío de implementarlo en los tribunales penales y vamos a terminar probablemente el próximo año en el resto de la Judicatura Nacional. Esta va a ser probablemente la plataforma de relacionamiento digital que vamos a tener con nuestros usuarios. Adicionalmente, haciendo uso de algunas tecnologías un poco más avanzadas, hemos explorado la inteligencia artificial en distintas dimensiones. Podríamos hacer una charla completa de inteligencia artificial, pero en general la IA tiene 3 dimensiones dentro de su disciplina que son las más explotadas. Uno, el procesamiento de texto y de voz. Es una de las más fuertes. El procesamiento del lenguaje natural es otra, y el procesamiento de imagen computacional. En Chile se dictó una ley hace poco, en el resto de América Latina esto ya tiene más tiempo, esta ley, que es aquella que resguarda las declaraciones de los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de delitos sexuales o delitos muy, muy violentos, de forma tal de no revictimizarlos. Y estas declaraciones se prestan en unos espacios especialmente diseñados muy similares a las cámaras GESE, en donde el niño, niña o adolescente realiza una única declaración, luego esa declaración es parte del juicio y no se le revictimiza y no se vuelve a tomar una declaración por segunda o tercera vez.
Sin embargo, nuestra legislación implicaba, por ejemplo, que quienes requirieran una copia de esa entrevista, la persona del niño debería estar debidamente anonimizada. Y para eso se habían pensado en adquirir una tecnología que es la que utiliza en Chile el Ministerio Público Fiscal, en la que una vez que se realiza la grabación hay un funcionario, hay un humano, hay una persona que revisa segundo a segundo dónde está el rostro del niño y lo va anonimizando. Pareciera sencillo, pero una hora de grabación te puede tomar 3 o 4 horas de trabajo de anonimización y distorsión de la voz. Y hay que estar muy atento a que el niño que está declarando no estornudó, no se movió, o en algunos casos pues, las declaraciones son tan intensas que se ponen a llorar, cambian su actitud, cambian su posición y hay que ir moviendo ese cuadro. Allí la verdad que nosotros optamos por utilizar una tecnología que es distinta. Utilizamos también un algoritmo de inteligencia artificial de Google que es gratuito, se llama TensorFlow. TensorFlow tiene una librería, una biblioteca de modelos de inteligencia artificial públicos, son de descarga gratuita para poder utilizarlos, y lo que hicimos aquí fue entrenar uno de esos modelos. Utiliza una técnica que se llama matemática de puntos para identificar ciertas zonas de la cara y decir, esto es un rostro humano, así que si este es el rostro humano lo voy a anonimizar, y si ese niño se mueve para un lado va a captar la inteligencia artificial ese movimiento y va a continuar con la anonimización. Eso se realiza en un proceso que dura 6 o 7 minutos por cada pista de 1 hora, y nos ahorró muchísimas horas de trabajo a los funcionarios de los tribunales que debieron haber hecho esto de forma prácticamente manual. Y estos son ejemplos de cómo la tecnología tiene que ser una solución a los problemas que enfrentan las instituciones y no una implementación tecnológica porque sí o porque es cool o es divertida una determinada tecnología. Nuestros desafíos hacia el futuro, y ya casi para terminar, hoy día, si ustedes me preguntan a mí cuál es el mayor activo que tiene el Poder Judicial, no son nuestros 500 edificios, las 1.500 salas de audiencia o incluso nuestros 12.000 funcionarios. El mayor activo que tiene una institución como la nuestra es el conocimiento. Y ese conocimiento está plasmado en los documentos de las causas, en las resoluciones de los jueces, en el raciocinio, en las sentencias. Pero esas sentencias son documentos. Y ese conocimiento está plasmado en un documento en Word, digital, pero allí está. El desafío para nosotros como institución es cómo utilizamos de la mejor forma posible ese acervo, ese conocimiento adquirido, y no por el hecho de que uno de nuestros magistrados más célebres jubile, ese conocimiento se pierde. Sus sentencias siempre van a estar ahí. El desafío es cómo la tecnología nos puede ayudar a utilizar ese conocimiento, eventualmente como recomendaciones o caminos para decisiones futuras, como entregarle nueva y mayor y mejor información al juez para la toma de nuevas y mejores decisiones en el fallo de causas futuras. Y allí es donde entra a jugar un rol importantísimo la relación que existe entre la jurisprudencia y las herramientas de inteligencia artificial. A veces cuando uno habla de inteligencia artificial, muchas personas se imaginan alguna película con un robot que viene como a suplantar a los humanos. Y la verdad es que no es esa nuestra mirada, creo que no es ese el uso que se le va a dar a esta tecnología en el contexto judicial. La inteligencia artificial, ya incluso el concepto está cambiando, se está dejando de hablar de inteligencia artificial y se comienza a hablar de un concepto que es más cercano, que es más real, que es el de inteligencia aumentada. Existen varias aplicaciones en distintos contextos. La salud es una que ha avanzado muchísimo, utilizando esta misma técnica, el de la imagen computacional. Y un profesional de la salud
tiene un 90% de probabilidades de acertar en un diagnóstico, por ejemplo, de cáncer, a través de mirar una radiografía o mirar una imagen de una resonancia probablemente magnética. Un 90% de certeza en su diagnóstico. Herramientas de inteligencia artificial tienen un 95%. Pero no es que la inteligencia artificial vaya a reemplazar al médico, porque se dieron cuenta de que el doctor, utilizando la información que le entrega la herramienta de inteligencia artificial, tiene un 98% de efectividad y certeza en su diagnóstico. Por lo tanto, estas son herramientas que permiten aumentar las capacidades humanas, no reemplazar el trabajo de las personas. Lo que queremos al hacer uso de estas herramientas en el Poder Judicial es brindarle al juez probablemente información que le permite tomar una mejor decisión, automatizar procesos administrativos que hoy día son realizados por funcionarios para que su experticia sea utilizada en labores que generen mayor valor al trabajo jurisdiccional. Es una de las grandes dimensiones de trabajo que tenemos hacia el futuro. La segunda es cómo utilizamos en el contexto de los medios adecuados de solución de conflictos antes del juicio para poder descomprimir el aparato jurisdiccional en un contexto digital. Y estos son elementos que algunas industrias como el retail tienen bastante avanzado. Plataformas comerciales que resuelven disputas entre dos partes lo hacen a través de algoritmos informáticos con muchísima tasa de éxito, lo que nos lleva a pensar de que es un camino que también vamos a explorar para poder generar ciertas soluciones de antelación al juicio, utilizando medios digitales que permitan a los ciudadanos poder solucionar o llegar a una resolución de su conflicto de manera más adecuada sin necesariamente recurrir exclusivamente al aparato jurisdiccional. Y luego ya en nuestro contexto eminentemente en el sector justicia, un trabajo que estamos desarrollando, que esperamos terminar a fin de año, es el diseño de un ecosistema de interoperabilidad. Hoy día nosotros estamos interconectados con un poco más de 50, 55 instituciones. Y esa interconexión es un flujo de información para allá y para acá, que se realiza por procesos nocturnos, donde intercambiamos datos. Por ejemplo, el juez dicta una resolución donde dice, requiérase el registro civil el domicilio de Mario Lara, y eso se va interconectado al sistema del registro civil, ellos lo reciben en la noche, al otro día en la mañana lo procesan, el registro civil genera la respuesta y luego en la noche del día siguiente la información viene y está cargada en el Poder Judicial. Eso fue un tremendo avance. Nos evitamos los oficios, las cartas, el correo, que el oficio se demorara 15 días en llegar allá, 2 semanas que lo tramitaran, 15 días que llegara para acá de vuelta. Las causas duran menos a propósito de estos procesos de interconexión, que es lo que buscamos. No es nuevamente por implementar la tecnología, sino que es justamente contar con herramientas que permitan generar este tipo de soluciones. Sin embargo, seguimos teniendo estas transacciones y la visión que queremos poner aquí es una visión de Estado en el que el sector justicia debiera ser parte de un solo ecosistema. Un ecosistema que permita que los usuarios no paguen los costos de transacción por información que los órganos públicos poseen. Por ejemplo, cuando ingreso una demanda, no debiera yo aportar, por ejemplo, mi domicilio. Mi domicilio es conocido por muchísimos órganos públicos en distintos contextos. Quién me entrega la licencia de conducir, el servicio electoral, quién me entregó mi cédula de identidad. Mi domicilio está repetido en muchos lados. No tengo que yo darle esa carga al usuario del sistema de justicia de que me entregue datos que como órganos públicos ya tenemos. No los tiene el Poder Judicial, los tienen en otros, pero eso lo podemos hacer que esto interopere de forma tal de hacer que estos procesos sean más fluidos para los ciudadanos, que los ciudadanos no paguen un costo de las a veces ineficiencias que tiene el Estado en su diseño y sobre todo en la lógica que tiene la información tan fragmentada. Por último, y con esto les juro que termino, ¿qué
¿Qué son las tecnologías? Las tecnologías no son para nada el corazón de las reformas. Las reformas procesales tienen su origen en problemas ciudadanos, en un nuevo conflicto social, en conflictos sociales que son distintos, que requieren una respuesta jurídica diferente, y las tecnologías son el soporte operativo para poder implementarlas. Son un reflejo del cambio social las tecnologías, por lo tanto, no tenemos que tener miedo de implementarlas. No tenemos que tener miedo de realizar audiencias por videoconferencia cuando todo el mundo ocupa Skype, cuando todo el mundo ocupa Zoom. No tengamos temor de utilizar estas tecnologías porque la ciudadanía ya las usa hace muchísimo tiempo. Los usuarios utilizaban el correo electrónico muchísimo antes que nosotros les permitiéramos mandarnos un escrito por correo electrónico. Las personas realizaban transferencias bancarias muchísimo antes que nosotros dijéramos, oh, el Poder Judicial va a implementar cheque electrónico o transferencia bancaria a los usuarios. Al día de hoy todavía estamos haciendo cheques. Transferencia electrónica viene en unos meses más, pero no es una gran innovación. Estamos usando tecnología que existe, que la ciudadanía usa. Y si la ciudadanía la usa, ya está socialmente aceptada. Y si está socialmente aceptada, lo que tenemos que hacer es avanzar en el cómo nosotros como institución lo ponemos a disposición como un servicio adicional. Luego, estas tecnologías claramente no son nuevas del todo. Existen en otros contextos judiciales, existen en otros contextos industriales, y lo que vamos a hacer es implementarlas en nuestro contexto. En general, yo diría que incluso en Chile nosotros no hacemos innovación tecnológica porque no estamos desarrollando algo nuevo. Salvo una o dos cosas por ahí, pero el resto es, mira, esta tecnología existe, se usa en otro sector, se usa en otro lado, ¿cómo lo podemos utilizar para el beneficio nuestro? Cuarto punto, es súper importante que estas tecnologías sean conocidas por los líderes de la institución. Y no hablo de un conocimiento técnico, ¿sí? Nosotros no esperamos que el presidente de la Corte Suprema sepa cómo funciona un algoritmo de inteligencia artificial, pero sí que conozca su potencial, que conozca cuál es la visión hacia dónde vamos a empujar tecnológicamente a la institución para que estas herramientas de apoyo a la gestión jurisdiccional sean efectivamente eso, algo que sirva al trabajo que realizan hoy día nuestros jueces, nuestros funcionarios. Y son, naturalmente, una herramienta muy fuerte de apoyo a la innovación. Hoy día, innovar en el sector público es muy, muy urgente, es muy necesario, no solo desde el punto de vista financiero o presupuestario, sino que también para poder mantener una lógica de que somos instituciones que van a la par con las necesidades de la ciudadanía. Si no hacemos cosas como esta, vamos a ser instituciones anacrónicas, vamos a estar dando respuesta a temas que la ciudadanía solucionó hace muchísimo tiempo a través de medios digitales. Por lo tanto, es importante tener siempre en vista este foco de innovación con una mirada, que es la de agregar valor al trabajo que se realiza. No hacemos estas cosas nuevamente porque sea muy cool, sea muy entretenido utilizar esta tecnología. Vamos, que a los que nos gusta la tecnología todo esto nos encanta, pero lo hacemos con sentido. Lo hacemos para mejorar las condiciones del acceso a la justicia, lo hacemos para poder generar una justicia que sea más oportuna, porque ese dicho que dice la justicia tarda pero llega, la justicia que llega tarde ya no es justicia. Entonces tenemos que tratar de hacer de que con las mismas personas que somos en la institución seamos capaces de resolver de manera más eficiente, de manera más rápida, de manera más transparente. Por lo tanto, nuestro trabajo está en aquel foco. Y nada, la verdad que agradecerles a ustedes este tiempo, el habernos escuchado. Estoy muy, muy contento de haber participado nuevamente hoy con ustedes y disponibles para cualquier consulta que pudieran tener. Yo quisiera aprovechar este tiempo que me han concedido para destacar esta pregunta que se formula nuestro expositor en cuanto a que si estábamos preparados o no tecnológicamente para esta pandemia. Y él pues se responde que lo estábamos, pero no tanto, ¿no? Menciona el teletrabajo, por ejemplo, como algo fundamental. Y yo quisiera más bien preguntar, adicionalmente a este interrogante,
qué nos va a dejar esta pandemia a nivel del desarrollo tecnológico, en clave del tema de este evento académico, que es la consolidación de la reforma procesal penal en el Perú. Y yo soy muy optimista en ese sentido. Nos va a dejar, creo, esta situación de emergencia sanitaria, una serie de experiencias y de situaciones que nos van a permitir afrontar a nivel, por lo menos, penal, justicia penal, los nuevos retos que nos impone la justicia del futuro, una justicia, por cierto, en la que se tenga siempre presente al usuario, como se ha dicho ahora, una justicia en la que se genere permanentemente valor público y estemos siempre atentos a la mejora continua de nuestros procesos judiciales, con esta valiosa herramienta que constituye la tecnología y la aplicación a la justicia. Y yo digo esto porque, por ejemplo, si recordamos que nuestro modelo procesal penal, así como en Chile, es un modelo basado en el sistema de audiencias, lo importante es que las audiencias se desarrollen. Nosotros en el Perú hemos tenido una serie de información estadística que mostraría que muchas audiencias no se desarrollaban. Estoy hablando antes de la pandemia. Se frustraban. Esencialmente, uno de los factores era que las partes no concurrían, fundamentalmente las defensas. El Ministerio Público casi siempre participaba, pero las partes de la defensa a veces no participaban. Bueno, pues ahora este tema ya no debería producirse en el futuro. Tenemos ahora ya la praxis de la utilización de la audiencia a través de los sistemas del Zoom, del WhatsApp. Podemos acceder a una sala de audiencias a través de un enlace, como por ejemplo hemos hecho ahora esta sala de capacitación a través de un enlace. Y esto cobra mucha importancia, por ejemplo, en la ciudad de Lima, la capital del Perú, que suma algo más de 10 millones de habitantes, ¿no? Con mucha complejidad. Por ejemplo, en su transporte. El transporte en Lima, a mi modo de ver, es un transporte sumamente deficitario. Entonces, ahora con esta modalidad de hacer las audiencias sin resquebrajar derechos o sin resquebrajar garantías, un abogado pues se puede comunicar desde cualquier punto de la ciudad con la Corte de Lima Norte, por ejemplo, donde yo trabajo. No le va a ser nada difícil poder conectarse y participar en la audiencia, desde donde se encuentre. Si por ahí, por ejemplo, tiene alguna imposibilidad incluso de índole pues, médico, que no lo incapacite, por supuesto, puede participar de la audiencia a través del enlace respectivo. Y estas son las cosas que nos deja esta emergencia, la realización de las audiencias y la baja de la frustración de las mismas. Ya no hay excusa, digamos, para no participar en las audiencias, por lo menos a este nivel tecnológico. Y no creo que se desquebraje el principio de inmediación si es que las partes participan a través de estas nuevas tecnologías, que no son tan nuevas como nos ha dicho nuestro expositor, ya se han utilizado sobre todo por la gente joven que se comunicaba pues a través de estos enlaces del Zoom permanentemente y desarrollaba pues sus actividades con eficiencia y eficacia. Ahora el Poder Judicial lo está recogiendo y me parece valioso esto. La notificación electrónica pues, está demostrando ahora su validez en el Perú. Esta notificación es intensiva. Hablo de mi corte, por ejemplo, Lima Norte, que sirve a casi 4 millones de habitantes, con su complejidad y con toda la problemática delincuencial que allí se aprecia en esta zona del Perú. Podemos ver pues, que la notificación electrónica se hace de manera masiva, permanente. Y eso hay que seguir implementando, hay que seguir trabajando en ello. No sé en cuanto al nivel del teletrabajo, ¿no? Pero me parece que, por ejemplo, también de mantener aún, no digo ya luego después de la pandemia, si hay algún impedimento de que algún
por ejemplo, un magistrado, un fiscal o un defensor o una de las partes no puede asistir, lo puede hacer. Me estoy refiriendo básicamente a las partes que, como el juez o el fiscal, podría comunicarse perfectamente hasta a través de estos medios tecnológicos y no lograr que no suceda la frustración de la audiencia. También contamos con algo que también se está intensificando y que en esta pandemia pues ha cobrado vital importancia, la firma electrónica. Los jueces firmamos electrónicamente nuestras decisiones. Esto ha facilitado pues muchísimo el trabajo y lo ha demostrado ahora en esta situación de emergencia. Es decir, tenemos una serie de aplicaciones tecnológicas que se vienen aplicando, que nos van mostrando de que no solamente esta pandemia, digamos, nos tuvo en un momento dado con una situación de preocupación sobre la marcha de la justicia penal, sino también que nos deja varias lecciones que debemos aprender, lecciones que nos van a servir para seguir implementando e intensificando el uso de estas tecnologías. Creo que culminada esta emergencia en algún momento pronto, ojalá, seguramente la vigencia de estas aplicaciones, de esta tecnología, ya con mayor intensidad, va a permitir que el Poder Judicial, en este caso peruano, consolide la reforma procesal penal como todos queremos, como todos necesitamos. Lo que sí quisiera yo destacar de esta exposición, y me parece central, es que hay la necesidad de contar con este Departamento de Desarrollo Institucional que permita pues, ser un ente no solamente de asesoría, de consultoría, a este nivel, a nivel de la tecnología, de la aplicación de la tecnología en los sistemas judiciales. Tenemos en el Perú pues una área, una gerencia de informática que evidentemente hace un trabajo valioso, pero sería ideal recoger estas experiencias, en este caso de Chile, para contar con un departamento de desarrollo institucional debidamente consolidado, que permita pues no solamente mantener la tecnología que ya tenemos, sino avanzar a las innovaciones e incluso pensar ya en la utilización de la inteligencia artificial. Creemos que en nuestro país estamos preparados para eso. Yo conozco trabajadores del sistema, perdón, de la gerencia informática, del área de informática, que son gente muy valiosa, muy capacitada, que están a la espera precisamente pues, de que se recojan sus ideas, sus innovaciones. En el Perú también hay esta especie de concurso sobre innovaciones que creo que lleva adelante el Poder Judicial con acierto, que permite ir recogiendo estos aportes en materia de tecnología. De manera tal, pues, que evidentemente, para ya cerrar mi intervención, yo lo que destaco es no solamente que las grandes crisis siempre, también además de esta gran crisis, también nos presenta en el futuro una gran oportunidad. Una gran oportunidad que ahora nos ha sido mostrada con mucha solvencia por nuestro expositor y que evidentemente nos va a permitir, y como dije al principio, la consolidación de nuestra reforma procesal penal en nuestro país. Muchas gracias. El saludo, felicitaciones por esta tan técnica y profesional exposición de nuestro hermano chileno, el ingeniero Mario Lara Orellana, y a mi colega y magistrado Alfredo Salinas Mendoza. Sin dejar de lado, por supuesto, el saludo a todos los asistentes a esta plataforma virtual. Bien, en este caso es importante destacar ciertos aspectos, ¿no?, de esta brillante conferencia, ¿no? Se habla, en otras palabras, bueno, la conferencia es Transformación Digital del Poder Judicial Chileno. Entiendo que es básicamente, pues, la justicia digital, ¿no? Entiendo que consiste, pues, en integrar soluciones tecnológicas en los tribunales o despachos judiciales y tiene una finalidad, ¿no?, de modernizar finalmente y optimizar los procesos judiciales para que estos sean más transparentes, ágiles y, entiendo, confiables. Esta justicia digital se plantea como una solución para hacer que los tribunales y despachos judiciales y otras instituciones del Poder Judicial dejen de ser
lo que conocemos actualmente, ¿no? Lentas e ineficientes, y para que se les permitan a los ciudadanos hacer trámites jurídicos de forma remota. Este es finalmente uno de los alcances y beneficios más importantes de esta reforma. La crisis de la pandemia ha resultado finalmente la oportunidad de mejora, ¿no? Pues se han redoblado los esfuerzos en la transformación digital del sistema de justicia. De esta conferencia hemos podido rescatar aspectos muy importantes en la justicia de Chile, en nuestro país hermano. Son varios los países, ¿no?, que han decidido aprovechar esta tecnología, entiendo, para optimizar su sistema jurídico. Por ejemplo, brevemente tengo que tomar a colación, pues, aspectos como, por ejemplo, el país de Estonia. Mucho se habla de la inteligencia artificial. En este país, por ejemplo, es uno, creo, de los más avanzados, al igual que China, en temas de justicia digital. Entre sus proyectos más ambiciosos se encontraba lo que de repente de manera similar ha expuesto el amigo de Chile, el ingeniero Lara, sobre los jueces robots, ¿no? Esto porque finalmente son sistemas de inteligencia artificial capaces de estudiar los casos judiciales y de emitir sentencias que posteriormente serán evaluadas por un juez humano, por una persona, ¿no? El objetivo finalmente, pues, es minimizar la carga de trabajo del juez al automatizar ciertos procesos de análisis judicial en disputas de montos, entiendo, menores a una cantidad de euros. Con esta iniciativa de justicia digital se minimiza, pues, la lentitud de los procesos judiciales y la acumulación de casos en estos tribunales, que es un índice finalmente que se aprecia en los distintos poderes judiciales del planeta. Estas nuevas tecnologías, pues, no son ajenas a países de nuestra región. Países como Argentina, por ejemplo, la Fiscalía de Buenos Aires, donde existe un entorno de inteligencia artificial, ¿no?, el llamado Prometea, actúa como un asistente legal, miren ustedes. Esta herramienta de inteligencia artificial basada en jurisprudencia y resoluciones, que creo que es uno de los puntos que finalmente estableció nuestro expositor con la visión a futuro de que tiene esta reforma procesal digital en Chile, busca dentro de la base de datos el caso que el fiscal está trabajando y prepara un proyecto de resolución. Pero claro, este asistente legal, este Prometea, es usado para los procesos más simples o comunes, los cuales son los que causan la sobrecarga procesal. Es claro, en nuestro país, pues, la sobrecarga procesal tiene un alto nivel, por ejemplo, en casos de mínima lesividad, por ejemplo, como son los delitos de omisión de asistencia familiar. Actualmente estos ilícitos penales, pues, de violencia familiar, conducción en estado de ebriedad y delitos, pues, también de bagatela, ¿no? Situaciones similares en esta reforma tecnológica. Costa Rica, hemos escuchado también la conferencia del doctor Araya, todo está digitalizado desde la MS de partes hasta los procesos. Ecuador, por ejemplo, comenzó esta reforma en el año 2014, ¿no? Finalmente, pues, el objetivo de Ecuador era estructurar la gestión documental de los archivos judiciales. De igual manera, Colombia y en México, si bien entiendo que en México no ha habido un desarrollo tan a la par como lo que es Chile, sin embargo, se ha creado con esta pandemia, entiendo, de acuerdo a la información que manejo, un complejo de telepresencia, ¿no? Bastante interesante, porque esto se ha creado para el desahogo de pruebas, miren ustedes, un tema muy, muy medular en los procesos judiciales. Pruebas acompañado de los juicios en línea con la característica de cero papel. Cero papel, lo que se busca allá en México. Durante estos tiempos, se precisa de pandemia, el complejo de telepresencia busca evitar aglomeraciones en el desarrollo de los juicios. ¿Y qué es lo que se ha logrado en México? Para lograr este fin, el juez y el personal de apoyo judicial se presentan en una sala, mientras que en la otra, pero bajo el mismo recinto, se presentan la defensa, los representados y los demás involucrados en un proceso judicial, ¿no? Todas las personas se conectan al sistema de telepresencia conformado por herramientas tecnológicas de justicia digital. De esta conferencia, pues, es indiscutible, ¿no?, que en Chile es un país bastante avanzado en relación, pues, con nuestra patria. Incluso la inteligencia artificial se está manejando, se proyecta por manejar. Mucho tiene que ver en Chile, en la justicia digital, a partir, creo yo, según la exposición del año 2016, ¿no?, con la vigencia de la ley de tramitación electrónica, que aborda aspectos esenciales sobre la tramitación digital de los procesos judiciales. Ahí es cuando se dispone, pues, la creación de la oficina judicial virtual.
En Chile todas las cortes son virtuales. Y creo que es importante rescatar para efectos de tener en cuenta en nuestra proyección a la mejora pues, de esta transformación digital, un aspecto muy importante y medular que ocurrió en Chile, como lo ha expuesto también el amigo ingeniero Lara, ¿no? En el 2019, entiendo, se promulgó un instructivo de transformación digital, ¿no? Para los órganos de la administración de Estado. Y yo rescato este punto porque es muy importante. Se habló de 3 ejes estructurales. Una política de identidad efectivamente digital única, como lo ha sostenido el expositor, que gestionar una identidad digital con clave única, para que cada ciudadano pues se encuentre identificado de la misma manera que en todas las plataformas digitales del Estado. Importantísimo avance. Política de cero fila, de digitalizar los trámites públicos para que los ciudadanos no tengan que hacer fila en las instituciones, un aspecto muy importante, más cuando estamos pues en estos temas pues de la pandemia, ¿no? Y la política de cero papel, que es lo que se busca finalmente también, optimizar la gestión documental, el control de expedientes para eliminar de forma gradual el uso del papel. Aspectos muy importantes a tener en cuenta. Bien, en nuestro país, yo entiendo, ha habido avances importantes también. Tengo en cuenta una exposición o la entrevista a un experto y consultor en sistemas de información, el señor Fidel Reyes de Castro Mesa, ¿no? A través del programa Enfoque Jurídico. Él expresó sobre este tema tan importante que la transformación digital en el Poder Judicial implica una reingeniería de los procesos. Es decir, cambiar el modelo de gestión de los mismos para que sean más eficientes. Y si esto no ocurre, solo podrá mejorarse y modernizar, pero de manera alguna transformar. Él habló también de que en una transformación de esta naturaleza los procesos tienen que nacer de manera digital. Bueno, no obstante estas expresiones, estos comentarios, estas críticas, tenemos que ya en nuestro país se ha dado inicio a la implementación del expediente judicial, y esto a partir del año 2017, ¿no? En diversas cortes del país. Esto ha significado, pues, un avance determinante en la modernización del Poder Judicial. Tenemos que se ha implementado la firma electrónica, el sistema de notificaciones electrónicas, el famoso expediente judicial electrónico. A partir del 6 de este mes de julio entró en vigencia la implementación de los casilleros digitales individuales, por lo cual, pues, los ciudadanos tendrán conocimiento directo del sentido y motivación de las decisiones judiciales, un gran avance que hemos tenido. Según la estadística que manejo a diciembre del 2020, el expediente judicial electrónico en nuestro país se encuentra en ejecución ya en 193 órganos jurisdiccionales de 17 cortes del país. Entre ellas, pues, tenemos a Lima, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Puente Piedra, Cajamarca, Tacna, Callao, Cusco, Arequipa, Junín, mi tierra natal, el Departamento de la Libertad, Lambayeque, Piura, donde actualmente funjo mi cargo, trabajo, desempeño mis funciones, Puno Santa y la Sala Nacional Especializada. Pero, sin embargo, no obstante estas modificaciones favorables para el sistema de justicia nacional, entendemos que aún existe un alto nivel de desaprobación del sistema judicial en nuestro país. La desconfianza de la sociedad, de la población, pues, es generada por el sistema saturado que poseemos, la insuficiencia de órganos jurisdiccionales, un personal no calificado muchas veces, la corrupción, por qué no decir, la lentitud y el maltrato hacia los justiciables. Entonces, traigo a colación lo que había planteado incluso el doctor Armando Plazoyes Portugal el día de ayer, ¿no? Dio alguna pauta de solución a este álgido problema. Para ello requerimos, pues, finalmente, y dispuso esto, ¿no? El acceso a Internet y conexión en lugares alejados del país, superar la falta de publicidad de los procesos judiciales, mejorar virtualmente la entrevista entre el abogado y cliente en los penales, un tema también bastante difícil de manejar, más con esta pandemia, superar el problema virtual de la actuación de medio de prueba en juicio, un tema que mucho se ha discutido en la doctrina, hay pronunciamiento de la Corte Suprema, pero finalmente es un tema muy cuestionado, ¿no? La inmediación, finalmente. Establecer una eficiente plataforma virtual para la realización de las diligencias en investigación preliminar, un tema que creo que es muy importante porque finalmente no podemos soslayar que
los pilares de un proceso penal está básicamente pues en las primeras diligencias, en esas diligencias urgentes e inaplazables, las fuentes de prueba que deben manejarse en ellas y que finalmente van a ser conducidas a lo largo del proceso penal para determinar una responsabilidad. Si se logra ello, una debida plataforma para la realización de estas diligencias, evidentemente se va a lograr la consolidación que tanto se espera entre la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía, ¿no? Y debe realizarse finalmente pues un monitoreo, un mapeo nacional de los procesos judiciales. Sí, comparto la postura de que para la reforma de esta implementación electrónica del Poder Judicial, pues tiene que existir una reorganización integral del sistema de administración, que es básico, ¿no?, del Poder Judicial. Tiene que dar lugar a una administración gerencial de gestión de procesos electrónicos. Y es importante recordar lo que el amigo Abel Gran Díaz, ¿no?, el expositor chileno, el día de ayer, precisó. Para que tenga éxito la reforma tecnológica, deben existir dos pilares, ¿no?, dos puntos importantísimos. Por un lado, doctor, la gestión. 3 minutos, por favor. Ya, gracias. Por un lado, la gestión, y de otro lado, la informática asociada con la tecnología. Pero estos dos, de la mano con un financiamiento suficiente, ¿no?, para poder lograr este cometido. Si no existe ello, definitivamente es imposible lograr un avance de esta naturaleza. Creo que finalmente a todos estos avances tecnológicos resulta importante y medular traer también a colación lo expresado por nuestra presidenta del Poder Judicial el día de ayer en la apertura de este magno evento académico, ¿no?, trayendo a colación las palabras de la científica polaca Marie Curie. Sostuvo que no puede haber una reforma, en este caso en concreto, si no se busca también o no se tiene como meta el buscar mejorar a las personas, que es un tema fundamental en una reforma. Creo que estos son los aportes que tengo. Muchas gracias. Con todo.